verles, hermanos. La verdad me gozo. Hace un año estuve aquí con ustedes. Estuve por todo un mes. Cuando ya la iglesia estaba por desaparecer. Pero gracias a la misericordia de Dios y a su gracia es que todavía están parados y van a continuar parados. Amén. Dicen que el tiempo de los cantos es el tiempo de las mentiras de los cristianos, porque cantan cosas que no practican, ¿verdad? Ese último canto que cantamos, ese canto tiene unas mentiras y más vale que lo compongan pronto, porque así es como el diablo se va metiendo. Decía el canto: en mi vida he sido bueno. No, pónganlo y va a ver que dice, ajá, yo nunca he sido bueno, he sido malo. Y por ser malo es que Cristo vino a salvarme. Pero la persona que está encargada de los cantos, asegúrese de que pone correctamente lo que dice ahí, porque el que no sabe se la cree. No, si en la iglesia me dijeron que yo era bueno. Bueno para ir al infierno, tal vez. Bueno, esta mañana, voy a tocar este pasaje, Juan 17. Sería bueno que vaya abriendo en su Biblia, ya de antemano, Juan 17. No lo vamos a leer ahorita, denme unos minutos, pero téngalo listo ahí en su Biblia, por favor. Juan 17 es parte de algo que comenzó en Juan 13. Ya ve cómo el diablo se mete. ¿No creen ustedes que el diablo se mete? Dije que Juan 17 es parte de algo que comenzó en Juan 13. ¿Qué pasó en Juan 13? Eso debería saberlo usted de memoria. Juan 13 nos muestra a Jesús teniendo la última cena, celebrando la Pascua con sus discípulos. Ahora, han pasado 4 capítulos y todo eso es parte de ese mismo evento. Pero en Juan 13, en el momento de la cena, Jesús ya sabía que un par de sus discípulos querían ser los jefes. Y hasta le pidieron a su mamá: ve y habla con el Señor para que éste se siente a su derecha y éste se siente a su izquierda. ¿Recuerdan eso? ¿De dónde venía ese deseo de yo quiero mandar? ¿No cree que el diablo tenía alguna injerencia ahí? Jesús ya sabía también que otro de los que estaba ahí, como dice un pasaje de la Escritura, ya el diablo había entrado en Judas y había hecho arreglos con los religiosos para vender al maestro por 40 monedas de plata. Ahí en el grupo había otro al cual Jesús unos momentos antes le había dicho: Satanás te ha solicitado para zarandearte como trigo. Aquel que dijo: no, aunque todo el mundo te negare, yo no te negaré. Yo estoy dispuesto a morir por ti. ¿Quién era ese? Pedro. O sea, que ahí estaban los dos que querían ser jefes. Estaba el que había vendido a Jesús y estaba Pedro. ¿Qué es lo que veo ahí? Que en esa cena donde todos los discípulos estaban juntos en cuerpo, no había unidad entre ellos. Y Jesús sabía eso.
Jesús sabía que ya el grupo estaba dividido y en esa ocasión saben que toma una toalla, se ciñe, le lava los pies y les dice: les he dado ejemplo para que así como yo, el maestro, les he lavado los pies, así ustedes hagan lo mismo entre ustedes. En otras palabras, sírvanse el uno al otro. Pero al final de la cena, el Señor hizo una oración por ellos, ya sabiendo eso. Y después de orar, dice el pasaje, salieron del aposento alto, descendieron las gradas, cruzaron el valle y fueron a Getsemaní, donde habría el Señor Jesús de ser arrestado cuando Judas lo traiciona con un beso. La pregunta es, ¿qué es lo que el Señor pidió en esa oración antes de salir al Getsemaní? Y eso es lo que encontramos en Juan capítulo 17. Así que si usted va a Juan 17, vamos a ver qué es lo que el Señor Jesús pidió. Y voy a estar leyendo versos del 9 al 23. Es un poquito largo, pero creo que es necesario. Vamos a hacer una oración antes de leer la palabra. Señor bendito, venimos delante de tu presencia para que tú uses esta palabra perfecta de tus santas escrituras para tocar, Señor, nuestros corazones, para hacernos reflexionar, para hacernos meditar en cómo están nuestras vidas, si estamos viviendo de acuerdo a lo que tú esperas de nosotros o estamos mintiendo como muchas veces mentimos en los cantos, Señor. Bendice este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Verso 9. Yo ruego por ellos. ¿Quiénes? Los que estaban ahí en la cena con él. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. Guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado. ¿Para qué? Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Jesús está hablando con el Padre. Así como tú y yo somos uno, te ruego que estos sean uno. Cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera, Judas. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que en mí tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. ¿A qué? A llevar las buenas nuevas. Y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Pero no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mi palabra, o en mí, por la palabra de ellos. ¿Para qué? Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, ¿para qué? Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí.
¿Qué notaste en ese pasaje? ¿Cuál es la insistencia de Jesús? Que sean uno. Ya él sabía, estos están divididos por deseo de poder, por deseo de dinero o por hablantín, bocón, Pedro, pero están divididos. Él ruega para que sean uno. ¿Por qué pidió eso? Porque sabía que la estrategia de Satanás siempre ha sido la de dividir y conquistar. Divide y vencerás, dice el famoso dicho. Satanás sigue practicando esa estrategia. Ahora, ¿qué podemos deducir de este pasaje? Primero deducimos que Cristo intercede por la unidad de los creyentes. Cristo está orando al Padre por unidad. Ese verso 11, vamos de regreso al verso 11. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo. Aquí tengo, hermano. Gracias. Guárdalos en tu nombre, el nombre que me he dado, para que sean uno, así como tú y yo somos uno. O sea, Él está pidiendo por unidad, pero unidad con propósito. Y en ese propósito el Señor está diciendo para que ellos sean ejemplo de la unidad entre el Padre y el Hijo. En el verso 22, acuérdese, nosotros estamos como representantes de Dios en este mundo. Estamos para reflejar a Dios. Y nosotros como iglesia, como hermanos en Cristo, podemos reflejar esa unidad entre el Padre y el Hijo, dependiendo de cómo nos llevemos, de cómo nos tratemos. Pero en el verso 22 dice, la gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ora también para que esa unidad sirva de estímulo, para que otros sean estimulados a creer en Jesucristo, como lo dijo en el verso 21. Para que todos sean uno, como tu Padre estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo el mundo va a creer en Jesucristo si los hermanos pasan peleándose los unos con los otros? A veces los cristianos están como perros y gatos, hermanos. No más que en la iglesia disimuladamente, ¿verdad? Pero ¿cómo la gente va a creer si nosotros no mostramos esa unidad representativa del Padre y del Hijo y representativa de la unidad entre nosotros? Entonces, la manera en que nosotros nos unamos va a ser de estímulo para que otros digan, como decían en el Nuevo Testamento, mirad cuánto se aman. Mirad cuánto se aman. El Señor sabía que el diablo estaba en ese momento destruyendo la unidad y que en el futuro trataría también de destruirla. Por eso es que el Señor dice, no te ruego que lo saques del mundo. La clave no es el aislamiento, no es meternos en una burbuja donde no van a haber tentaciones. El Señor está diciendo que lo guardes del maligno. De ese que te susurra al oído, ¿ya sabes lo que anda diciendo la hermanita de ti? ¿No te imaginas lo que tu esposo está pensando? ¿Y ya sabes por qué te dijo lo que te dijo? El diablo es bueno para meter cizaña, ¿o no? Que los guardes del maligno, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra huestes de maldad, contra espíritus diabólicos. No es el pleito entre, vamos a decir, Anita y Jorge, no es el pleito entre ellos, es del que está detrás de cada uno de ellos y está
empujando. Y nos olvidamos de eso. Nos olvidamos que el problema no es el esposo o la esposa, o la hermana o el hermano. El problema es el que nos está echando al pleito. Por eso dice que los guardes del maligno. Parte del propósito era para que la unidad del grupo, y esto sucede en las iglesias, no se viera amenazada por la tendencia egoísta del hombre. ¿Por qué crees que esos dos hermanos querían ser los mandamás? Jesús dijo: el que quiera ser el primero debe ser como el último. El que quiera ser jefe debe ser como siervo. Pero ¿por qué estos dos hermanitos querían ser el de la derecha y el de la izquierda? El egoísmo. El egoísmo a veces nos hace pelear, nos hace querer que las cosas se hagan a nuestra manera. Si estás casado, tú sabes de qué estoy hablando. La mujer quiere que se haga de esta manera, el hombre quiere que se haga de esta otra. ¿Sí o no? Y eso sucede en todos los hogares. Mi esposa me pide a mí que yo le ayude en algo, de antemano le digo: te lo hago, pero a mi manera. Porque si no, después viene la esposa y te dice: no, así no se hace, se hace así. Ah, bueno, entonces hazlo tú. Ya, pero eso es un ejemplo de cómo queremos que las cosas se hagan a nuestra manera. Y la iglesia es igual, hermanos. Cuando las cosas no se hacen a nuestra manera, nos buscamos otra iglesia. ¿Verdad? La iglesia es como una orquesta en la cual se tocan diferentes instrumentos por diferentes músicos. No hay orquestas de puros violines. En la orquesta, diferentes instrumentos, cada músico tocando lo que es su especialidad. Uno toca el violín, otro toca el saxofón, otro toca las baterías. Veo que tienen nueva baterista. Otro toca los timbales. Otro toca el piano, la tuba. Pero ¿qué pasa cuando todos esos están tocando en la misma nota? ¿No qué? Cuando toco todas en la misma nota, es una sinfonía, hermanos. Pero cuando este toca su nota y este toca su nota y aquel toca su nota, todo está, como dicen, desentonado. Y el director, que tiene un oído perfecto, solamente oye: estás tocando en fa y es en no sé qué. La iglesia es como una orquesta. Y en esa orquesta no pueden haber solo violines o solo flautas para que todos toquen el mismo sonido. Tiene que haber variedad. Tiene que haber diferentes instrumentos. Y eso tiene que ver con la unidad. Porque cada quien tocando en la nota correcta, independiente de lo que toque el saxofón, independiente de lo que toca él, cuando todos tocan juntos, la música suena bien. Y el mundo aplaude. Tengo una cita muy interesante que recibí la semana pasada. No sé de quién me la envió, pero no sé si él es el autor. Y esa cita habla de lo que acabo de mencionar sobre la unidad de la iglesia. La unidad no es la disolución de las diferencias.
Todos somos diferentes, hermanos, sino la armonía entre las diferencias. Es el reconocimiento de que aunque cada ser vibra con su propia nota, juntos componemos una sinfonía más grande y profunda. Y la verdadera unidad nace cuando se abrazan las diferencias como fuerzas que al entrelazarse dan sentido y fuerza a lo colectivo. Esa es unidad. Pregúntate, ¿qué instrumento tocas tú en esta iglesia? Y no estoy hablando de los músicos. ¿Tú quieres que como tú tocas tu instrumento lo toque el otro? No. Tú te acoplas al otro o el otro se acopla a ti y este se acopla al otro y todos se van acoplando y la iglesia se convierte en una poderosa sinfonía. Todos diferentes, todos instrumentos diferentes, todos talentos diferentes, pero acoplados los unos con los otros. Por eso Jesús pidió por unidad. La iglesia primitiva, o sea, después de que Jesús se fue, la iglesia primitiva nos dio precisamente ejemplo de esa unidad. Parece que agarraron la onda los discípulos. Porque lo que encontramos en los primeros días de la iglesia es una completa unidad. Más adelante se dieron algunos problemitas, ya llegando allá por el tiempo de los Corintios, y ya empezaron las divisiones, pero en la iglesia primitiva el cuerpo estaba unido. ¿Por qué estaba unido? Porque había alguien que controlaba a los creyentes. Y no era el yo, era el Espíritu Santo. La realidad es esta, hermanos. La base de la unidad de cualquier iglesia es la misma. El Espíritu Santo controlando a cada uno de los creyentes. Con alguna excepción, como mencioné, la unidad de la iglesia neotestamentaria era evidente. Se notaba a simple vista. Si de Juan nos trasladamos al principio del libro de los Hechos, al mero principio, en el capítulo 2, vemos esa unidad evidente. Dice la Escritura que cada día, o día tras día, dice, continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. 2 capítulos más adelante, dice que la congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Cuando el Espíritu Santo no es quien controla la vida de los creyentes, la unidad no está en peligro. Ponme atención a lo que estoy diciendo. Cuando el Espíritu Santo no controla la vida de los creyentes, la unidad no está en peligro, simplemente no existe. No existe unidad. El problema es que a veces no nos dejamos que el Espíritu nos controle. Ahora, si observamos las actividades que estos hermanos llevaban a cabo juntos, voy a regresar un verso. ¿Qué actividades vemos ahí? ¿No las ven? Se reunían unánimes, comían en los hogares
juntos. O sea, no es de que la familia, no, se juntaban en hogares. ¿Te acuerdan cuando teníamos los grupos en los hogares? Qué buen tiempo pasábamos, ¿no? ¿Qué pasó? No, pues usted se fue, pastor, y qué buen tiempo se pasaba. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y en el otro dice que eran de un corazón y un alma. Nadie era dueño de nada. ¿Qué es lo que nos hace creer que somos dueños de algo? El yo. Mi carro, mi casa, mi cuenta en el banco, mi dinero, mi billetera. ¿Que no todo eso es de Cristo? ¿Que acaso Él no te compró por precio? ¿Que no le perteneces completamente a Él? Y entonces, ¿por qué te cuesta darle a Él lo que Él pide? Si es de Él. Cuando cada creyente es controlado por el Espíritu Santo, ese Espíritu también controla su billetera. Y controla su corazón. Pero si resumimos estos versos, los creyentes tenían una sola alma, una sola mente y un solo corazón. ¿Qué dice eso? Dice unidad. Unidad, unidad de pensamiento, unidad de sentimiento, unidad de propósito. ¿Y qué es lo que vemos en la iglesia neotestamentaria cuando tenían esta unidad? Resultados increíbles, asombrosos. Me acuerdo que en una ocasión, creo que traje, no sé si traje unas varitas o unos espaguetis, no recuerdo muy bien. Pero le pedí a alguno de ustedes que viniera y quebrara esas varitas o espaguetis, no recuerdo qué era. ¿Era qué? Nada. Y vino un niño y agarró como 3. Fácil. Y después agarró el rollo completo y no lo pudo romper. Eran los mismos espaguetis, pero ¿cuál es la diferencia? Que estaban unidos. ¿Cuántos cocinan espaguetis aquí? Yo cuando cocino espaguetis yo los quiebro por la mitad. Pero por poquitos, ¿verdad? Dice ese verso que acabo de mencionar, 2:47, que estaban alabando a Dios, hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos alabanza y adoración unánime. Todos alabando a Dios como en esta iglesia. Bueno, algunos lo hacen con boca cerrada, ¿verdad? En silencio. No, dice todos unánimemente adorando y alabando. Vemos también en ese verso ¿cuál era la actitud del pueblo hacia ellos? Dice, hallando favor con todo el pueblo. O sea, que tenían el respeto y la admiración del pueblo cuando veían esa unidad. ¿Qué más vemos ahí? Más personas añadiéndose al grupo. Yo quiero ser parte de eso. Pero si viene aquí un visitante y nos encuentra peleando, agarrándonos de las greñas, como dicen, ¿tú crees que va a querer ser parte de eso? Viene buscando paz la gente. Y luego vemos también
Alabanza de adoración unánime, respeto y admiración del pueblo, personas añadiéndose. Y en el verso 4, ese creo que no se los puse, un testimonio poderoso. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y había abundante gracia sobre ellos. Los apóstoles predicando con poder y los discípulos viviendo con poder. Había multiplicación de discípulos, no de creyentes, porque Dios no nos ha llamado a ser creyentes. Dije a hacer, no dije ser. ¿A qué nos ha llamado Dios? Vayan y hagan discípulos, no creyentes, de todas las naciones. La palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y hasta los sacerdotes obedecían a la fe. Una iglesia poderosa. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con la iglesia de nuestros días? ¿Estás al tanto de lo que pasa con la iglesia? No solo esta iglesia. La iglesia en los Estados Unidos está en un momento terrible. Como decía el pastor allá, wishy-washis, cristianos tibios, religiosos, pero no en fuego por Dios. ¿Así está la iglesia? ¿Sí o no? Ahora te voy a hacer una pregunta más difícil. ¿Y quién es la iglesia? Entonces la pregunta es, ¿qué pasa contigo? Si tú eres la iglesia, ¿qué pasa contigo? ¿Estás como esa iglesia? ¿O estás nomás calentando la banquita y marcando la asistencia el domingo? Si no, no me dejan ir al cine. ¿Te acordaste, ah? No, tiene que ir a misa primero, si no, no va al cine. ¿Qué pasa contigo entonces? Cristo ora por la iglesia. La iglesia neotestamentaria nos da un buen ejemplo de unidad, pero en el corazón de Pablo siempre estaba la preocupación por la unidad del cuerpo. Por eso que Pablo en sus escritos exhorta y al mismo tiempo anima a los creyentes a vivir en unidad. Y eso es lo que estoy pretendiendo hacer aquí. Exhortarte y animarte a vivir en unidad. ¿Cuál es la exhortación a la iglesia? De parte de Pablo. Pablo, cuando le escribe a los romanos, les dice, les desea que el Dios de la paciencia y del consuelo, está orando por ellos, les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso suena bonito, pero no es fácil. ¿Qué es lo que requiere? Requiere que te dejes controlar por el Espíritu, definitivamente. Pero también requiere esfuerzo. Dice, esfuércense
por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué es lo contrario de la paz? La guerra o los pleitos. Dice, esfuércense para que se mantenga esa unidad. Se lo dice a los romanos, se lo dice a los efesios, se lo dice a los colosenses también. Espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor. Alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, Cristo. No vamos a alcanzar todas las riquezas que provienen de la comprensión del Señor si estamos desunidos. Nos vamos a quedar hasta aquí, cuando podríamos llegar hasta acá. Esa es la exhortación, el deseo de Pablo de que hubiera espíritu de unidad. Lo encontramos también ahí a los romanos. Les mencioné el capítulo 15, se los voy a poner de nuevo, verso 6. Dice que el Dios de la paciencia y consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, para que unánimes a una voz glorifiquen a Dios el Padre. Y luego en el capítulo 12 ya les había dicho también, tengan el mismo sentir unos con otros. No se crean la gran enchilada. Bueno, no dice así. Paráfrasis. ¿Cómo dice? No sean altivos en su pensar. En otras palabras, no te creas la gran enchilada. O el gran burrito. No. Piensa con cordura. Condescendiendo, dice, con los humildes. En otras palabras, si estás aquí, ponte aquí para estar al mismo nivel del otro. Y lo último que dice, no seas sabio en tu propia opinión. Que otros digan, ese es sabio. No, que yo soy sabio. Que no seas como los adolescentes. Nomás cumplen 13 años y ya lo saben todo. Mire, hijo, ya sé, papá, ya sé. Mire, ya sé. Ya lo saben todo. Sabios en su propia opinión. Y cuando nos creemos sabios en nuestra propia opinión, eso lo que hace es alejar a las personas. Dije anteriormente que habían excepciones a la unidad. ¿Qué? Una excepción la encontramos en Filipenses capítulo 4. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. Evodia y Síntique. ¿Quiénes eran estas hermanas? Eran dos hermanas que servían en la iglesia. No dice que eran diaconisas, pero dice que eran obreras en la iglesia. Pero no estaban en armonía la una con la otra. ¿Cuál sería la razón de esa falta de armonía? Que a una le gustaba que las cosas se hicieran de esta manera y a la otra de esta otra manera. Que esta se metía en las cosas de esta y esta se metía en las cosas de esta. O se enojaba porque esta se metía en las cosas de esta. Yo estoy suponiendo, por supuesto, la Biblia no dice esas cosas.
¿Cuál otra podría ser falta de armonía? Sí, claro, no estaban, pero digo, de manera práctica, ¿cuáles son las cosas que causan pleitos entre hermanas o hermanos? ¿Y por qué me va a decir qué es lo que yo debo hacer si no es mi jefe? Y podríamos añadirle un montón de posibles circunstancias por las cuales no había armonía. Pero la realidad es que el problema era otro. Podrían tener sus diferencias, podrían tener su gusto, podrían tener sus estilos o lo que sea, pero no estaban siendo controladas por el Espíritu, sino por quién. Por el yo, por la carne. ¿Cómo lo sabemos? Quiero que hagamos una comparación entre dos pasajes. Bueno, dos pasajes del mismo libro. Pero observa esto. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería. Yo no creo que aquí hayan brujas, ni idólatras, inmorales, creo que sí. Enemistades. Las enemistades vienen de la carne o del espíritu. Pleitos, celos. A propósito lo he subrayado. Enojos, rivalidades. No las puedo ni aguantar, ni ver. Disensiones, herejías. Bueno, no creo que hayan herejías. Envidias, borracheras, orgías, cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ay, ay, ay. Eso es lo que la carne hace. Pero el pasaje no termina ahí. El pasaje continúa hablando del fruto del Espíritu. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contrólate. Y contra tales cosas dice no hay ley. Entonces cuando ves esas ebodias y esas síntiques en la iglesia, o cambiémosle el género, esos ebodios y sínticos, porque también se da. ¿Quién está controlando? La carne. La carne, no el espíritu. Por eso dije que la base fundamental es el control del Espíritu Santo en tu vida, para que no haya desunión. Pablo quería que esa unidad fuera evidente para que juntos combatiéramos al enemigo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno, del enemigo. ¿Sabes de qué iglesia eran Evodia y Síntique? ¿No pusiste atención? No. De Filipos. A los filipenses, incluyendo Evodia y Síntica, Pablo les dice solamente compórtense de una manera digna del Evangelio. Ahora, Evodia y Síntica están escuchando eso. ¿Tú crees que se estaban comportando
de manera digna del Evangelio? No. De modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Aquella frase popular de los guerrilleros es una gran verdad en la iglesia. Y no es si se puede, no, esa no es. Aquellos que venimos del Salvador la escuchamos trilladamente en nuestros tiempos de juventud. El pueblo. ¿Sí? No es del Salvador y la conoce. Pero eso es cierto en la iglesia, hermanos. El pueblo unido jamás será vencido. Y el diablo ha tratado por muchos años en esta iglesia. Y sigue tratando. Y sigue poniendo ebodias y síntiques que no se aguantan la una con la otra. Esta mañana tenemos la cena del Señor. Pero yo te exhorto a que antes que te atrevas a participar de la cena, consideres estas palabras. Jesús diciendo, yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. ¿Cómo está tu corazón? Y cualquiera que le diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema. En ese tiempo la palabra raca era un insulto fuerte. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti o hermana, ¿qué debes hacer? Deja tu ofrenda ahí delante del altar, ve y reconcíliate primero con tu hermano o hermana y entonces ven y presenta tu ofrenda. Sinceramente creo que no tienes ni siquiera que examinar tu corazón. Porque ya sabes que tienes algo contra alguien o que alguien tiene algo contra ti. Ya lo sabes, no te me hagas el tontito o la tontita, tú lo sabes en tu corazón. Es momento de que te dejes controlar por el Espíritu y hagas lo que el Señor quiere. Y que antes de que tú tomes de eso, de ese vino o comas de ese pan, que vayas donde esa persona y primero arregle esa situación. Si no, estás tomando como vano el pan y la copa que representan el sacrificio de Jesús. Pero, ¿qué le digo, pastor? Simple. Puedes comenzar con un perdóname, hermano, hermana, he tenido esto contra ti. Y dale un abrazo sincero, un abrazo de amor. Y hasta ahí se acabó el problema.
entonces vas a estar listo para poder comer del pan y tomar de la copa. Tienes dos opciones. Tienes tres. Hacerte loco, no hacerte loco, hacerte el loco y tomar de la cena. Hacerte loco y no tomar de la cena, o reconocer realmente lo que hay en tu corazón y ponerte a cuentas con esa persona. No hay nada tan lindo como no deberle nada a nadie. Ya, estamos en paz. El Señor quiere unidad en la iglesia. La iglesia nos dio ejemplo de eso. Pablo nos exhortó acerca de eso. Ya es tiempo que hagamos algo al respecto. Voy a hacer una oración. Pero antes de pasar a eso, antes de que usted va a servir la cena, quiere que la sirva yo, lo que sea, antes de que tomes el pan y de la copa, que tengas unos minutos para, sin vergüenza, vayas y digas, hermana, perdóname, o hermano, perdóname. Que te pongas a cuentas con Dios. Amén. Padre Celestial, mi Dios, a cada momento te fallamos y a cada momento nos exhortas. Pero a veces somos tontos, Señor. Oímos la exhortación de la palabra y del Espíritu y preferimos hacernos los locos. Por vergüenza, por orgullo, por falta de espiritualidad, por lo que sea. Sabemos que no es eso lo que tú quieres. Tú quieres un cuerpo unido, Señor. Y aunque a vista ligera pareciera que todo hay unidad, yo sé que en esta iglesia hay Evodias y Síntiques, o Evodios y Sínticos. Toca su corazón más de lo que ya le tocaste a través del mensaje, para que estimule su valor y reconocer ese sentimiento que no viene de ti, Señor, y deshacernos de él. Bendice de manera especial a esos valerosos o valerosas que van a hacerlo, Señor. En el nombre de Jesús.